Bienvenidos. En este video, los invitaremos a un viaje a través del tiempo y la niebla, a una era de magia, honor y batallas legendarias. Hoy contaremos la historia completa, la biografía de una figura cuyo nombre resuena a través de los siglos, el rey Arturo. ¿Por qué, después de más de 1500 años, seguimos contando su historia? ¿Por qué su nombre todavía evoca imágenes de un reino dorado, de valientes caballeros y de una espada mítica incrustada en una piedra? La respuesta es simple: la leyenda de Arturo es más que un cuento de hadas. Es la historia de la esperanza en tiempos de oscuridad. Es la búsqueda de un mundo más justo, liderado por un rey que no gobernaba por derecho de sangre, sino por su virtud y su valor. La historia de Arturo es la historia de Camelot, un sueño de paz y igualdad en un mundo devastado por la guerra. Es la crónica de la mesa redonda, un símbolo de fraternidad donde todos los caballeros eran iguales. Pero también es una tragedia humana. Una historia de amor prohibido, de traición dolorosa y de cómo incluso los reinos más nobles pueden caer, no por ejércitos enemigos, sino por las grietas que se forman en su interior. A lo largo de este relato, exploraremos no solo los mitos conocidos, sino también el contexto histórico que pudo haber dado origen a la leyenda. Conoceremos a Merlín, el enigmático mago que moldeó el destino de un reino, a Ginebra, la reina cuyo corazón se dividió, a Lancelot, el caballero más grande del mundo, cuya lealtad fue puesta a prueba, y a Morgana, la hechicera cuyas motivaciones eran mucho más complejas de lo que se suele contar. Prepárense para sumergirse en la vida del rey que fue y del rey que será. Esta es la historia completa del rey Arturo. Para comprender la leyenda de Arturo, primero debemos entender el mundo que la forjó. Un mundo herido, fracturado y sumido en la oscuridad. Debemos viajar en el tiempo, a la Bretaña del siglo V, una tierra que había perdido su centro, su orden y su protector. Durante casi 400 años, la isla de Bretaña había sido una provincia del Imperio Romano. Roma trajo consigo una era de paz y estabilidad sin precedentes. Construyeron ciudades amuralladas como Londinium y Eboracum, trazaron una red de caminos rectos que conectaban cada rincón de la isla y establecieron leyes que gobernaban desde el comercio hasta la propiedad. Los britanos, los pueblos celtas nativos, se habían acostumbrado a esta vida. Eran ciudadanos romanos, protegidos por el poder de las legiones, los soldados profesionales que mantenían a raya a las tribus bárbaras del norte y a los piratas del mar. Pero los imperios, como los hombres, no son eternos. A principios del siglo V, el corazón del Imperio Romano comenzó a fallar. Amenazado por invasiones en su propio territorio, Roma tomó una decisión desesperada: llamó a sus legiones de vuelta a casa. Alrededor del año 410, los últimos soldados romanos abandonaron las costas de Bretaña para siempre. No hubo una ceremonia de traspaso de poder, ni un plan para el futuro. Simplemente, se fueron. El silencio que dejaron fue ensordecedor, y pronto fue reemplazado por el sonido del acero y el grito de guerra. Bretaña, que había olvidado cómo defenderse por sí misma, quedó expuesta y vulnerable. El orden romano se desmoronó casi de la noche a la mañana. Los caminos se volvieron peligrosos, las ciudades comenzaron a decaer y la ley dejó de existir. La isla se fracturó en decenas de pequeños reinos, cada uno gobernado por un cacique o un señor de la guerra que solo se preocupaba por su propio territorio. Los reyes britanos, que antes estaban unidos bajo la bandera de Roma, ahora luchaban entre sí por tierras, poder y recursos. La unidad era un recuerdo lejano, la guerra civil se convirtió en la nueva realidad. Y en medio de este caos interno, llegaron las amenazas externas. Desde el norte, más allá del antiguo muro de Adriano, los pictos, guerreros feroces y tatuados, reanudaron sus incursiones, saqueando y quemando todo a su paso. Desde el oeste, cruzando el mar de Irlanda, llegaron los Coti, piratas que buscaban esclavos y riquezas. Pero la amenaza más grande vino del este. Cruzando el mar del norte en sus barcos largos, llegaron tribus germánicas, los anglos, los sajones y los jutos.
Al principio, algunos señores de la guerra britanos los contrataron como mercenarios para luchar contra sus propios rivales. Pero los mercenarios pronto se dieron cuenta de que la tierra era fértil y sus dueños débiles. ¿Por qué servir a otros cuando podían tomar la tierra para sí mismos? Así comenzaron las invasiones sajonas, una lenta pero implacable ola de conquista que empujó a los britanos cada vez más hacia el oeste. Esta era una época de miedo y desesperación. Una época en la que las viejas certezas habían muerto y el futuro era una sombra incierta. Era un mundo sin un rey verdadero, sin un líder capaz de unir a los clanes enfrentados y hacer frente a los invasores. El pueblo rezaba por un campeón, un líder militar que pudiera igualar la ferocidad de los sajones y un rey que pudiera restaurar la paz y la justicia. Necesitaban un símbolo de esperanza en un mundo que parecía haberla perdido por completo. Es en este crisol de fuego, anarquía y anhelo donde nacería la leyenda de un rey. Un rey que uniría a una nación rota y le daría un breve y glorioso momento de luz en una era de oscuridad. En medio de este mundo caótico y desesperado que acabamos de describir, la leyenda nos habla de un rey que surgió para traer la paz. Pero, ¿existió realmente este hombre? ¿Hubo un Arturo de carne y hueso detrás del mito? La honestidad nos obliga a empezar diciendo que no existe ninguna prueba arqueológica o histórica definitiva que confirme la existencia de un rey Arturo tal como lo conocemos. Los castillos majestuosos como Camelot, las armaduras brillantes y la propia mesa redonda son, en su mayoría, invenciones de la Edad Media, creadas por escritores y poetas siglos después de la época en que Arturo supuestamente vivió. Los historiadores de la época en que ocurrieron los hechos no lo mencionan. Sin embargo, el silencio no es absoluto. Hay pistas, susurros en textos antiguos que nos impiden descartar la leyenda por completo. La primera mención importante proviene de un monje galés llamado Nenio, quien alrededor del año 828 escribió un libro conocido como la Historia de los Britanos. En sus páginas, Nenio habla de un gran guerrero llamado Arturo. Curiosamente, no lo llama rey. Lo describe con el título latino Dux Bellorum, que significa jefe de las batallas o comandante de guerra. Nenio cuenta que este Arturo luchó junto a los reyes de los britanos y lideró sus ejércitos en 12 grandes batallas contra los sajones. La última y más decisiva de ellas fue la batalla del Monte Badon, una victoria tan aplastante que detuvo el avance de los invasores durante casi una generación. Más tarde, otros anales galeses, escritos en el siglo X, añaden dos datos cruciales, confirman la victoria en el Monte Badon y mencionan una última batalla, la batalla de Camlan, en la que cayeron Arturo y Medraut, a quien conoceremos como Mordred. Entonces, ¿qué nos dicen estas pistas? La teoría más aceptada por los historiadores es que Arturo no fue un rey con corona y castillo, sino un exitoso general romano-britano. Pudo haber sido un hombre de noble cuna, quizás educado en las viejas tácticas militares romanas, que logró lo que ningún otro señor de la guerra pudo, unir a las tribus britanas, aunque fuera temporalmente, contra un enemigo común. Su liderazgo y sus victorias fueron tan impactantes para un pueblo que solo conocía la derrota, que su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza. Con el paso de los años, y a medida que la gente contaba las historias de sus hazañas alrededor del fuego, el general se fue transformando. El comandante de guerra se convirtió en un rey. Sus batallas se adornaron con elementos mágicos y actos de caballería. El hombre se perdió en la historia, pero la leyenda que inspiró se hizo inmortal. Así que, aunque quizás nunca encontremos la tumba del rey Arturo, es posible que la leyenda se base en la memoria de un héroe real que le dio a su pueblo el regalo más preciado. Un respiro de paz y una historia que valía la pena contar. Dejamos ahora el mundo de la historia y las conjeturas, y nos adentramos por completo en el reino de la leyenda. Porque las grandes historias no siempre comienzan en el campo de batalla, sino a veces en los pasillos de un castillo, con un deseo que arde en el corazón de un rey. Nuestra leyenda comienza con Uther Pendragon, el gran rey de los britanos.
Uther era un líder poderoso, un guerrero respetado que luchaba sin descanso para mantener unido un reino amenazado por la guerra civil y la invasión sajona. Pero a pesar de su fuerza, Uther tenía una debilidad: sus pasiones. A su lado, como una sombra sabia y enigmática, se encontraba Merlín. Merlín no era un simple mago de la corte. Era una fuerza ancestral, un ser que caminaba entre el mundo de los hombres y el de la magia. Se decía que podía hablar con los animales, controlar el clima y ver los hilos del tiempo, tanto el pasado como el futuro. Su lealtad no era para con Uther como hombre, sino para con el destino de Bretaña. Merlín había visto en una profecía la llegada de un gran rey, un líder que uniría a toda la isla y traería una era de paz y prosperidad. Y sabía que el tiempo de esa profecía estaba cerca. La cadena de eventos que cambiaría la historia de Bretaña para siempre se puso en marcha durante un gran festín en el castillo de Uther. Para celebrar una importante victoria, el rey invitó a todos sus señores y vasallos. Entre ellos se encontraba Gorlois, el duque de Cornwall, un hombre leal y respetado. Y junto a él, su esposa, la bella y virtuosa Igraine. Desde el momento en que Uther posó sus ojos en Igraine, un fuego se encendió en su alma. No era amor, sino una obsesión abrasadora que lo consumió por completo. Olvidó su reino, sus deberes y su honor. Durante el banquete, colmó a Igraine de atenciones y regalos, pero ella, fiel a su esposo, rechazó cortésmente cada uno de sus intentos. Gorlois, que no era ciego al peligroso deseo del rey, se dio cuenta de que su honor y la seguridad de su esposa estaban en juego. Tomó una decisión drástica: sin pedir permiso al rey, abandonó el castillo en mitad de la noche, llevándose a Igraine con él. Para un rey como Uther, este acto era una ofensa imperdonable, una declaración de traición. Cegado por la furia y el deseo, Uther declaró a Gorlois traidor a la corona y marchó con su ejército hacia las tierras de Cornwall. El duque, sabiendo que no podía enfrentarse al ejército real en campo abierto, ideó un plan. Se refugió en su castillo de Dimilioc, un lugar más fácil de defender, mientras que envió a Igraine al lugar más seguro que conocía, la impenetrable fortaleza de Tintagel. Un castillo construido sobre un acantilado rodeado por el mar. Uther se encontró en un punto muerto. Su ejército no podía tomar ninguno de los dos castillos, y cada día que pasaba, su obsesión por Igraine lo hundía más en la locura. Fue entonces, en su momento de mayor desesperación, que el rey mandó a llamar a Merlín. Le suplicó al mago que usara sus artes para darle a la mujer que deseaba. Merlín escuchó, y en la desesperación del rey, vio una oportunidad. No para satisfacer la lujuria de Uther, sino para cumplir la profecía. El nacimiento del futuro rey requería la sangre de Uther y el vientre de Igraine. Y para ello, un gran pecado debía cometerse. Merlín miró al rey, y no vio a un soberano, sino a un hombre esclavo de su deseo. Y en esa debilidad encontró la llave para el futuro de Bretaña. Aceptó ayudar, pero su precio sería absoluto e innegociable. Haré lo que me pides, dijo Merlín, su voz tranquila pero firme como la piedra. Te daré una noche con Igraine. Usaré mi magia para darte el rostro de su esposo, y ella te recibirá en su cama sin dudar. Pero debes jurarme por tu honor y por tu reino que el niño que sea concebido esa noche me pertenecerá. Me lo entregarás en el momento en que nazca, sin preguntas ni lamentos. Uther, en su ceguera, no entendió la profundidad del plan de Merlín. El mago no buscaba un niño para sí mismo. Merlín sabía que un príncipe criado en la corte, rodeado de lujos, aduladores y conspiraciones, se convertiría en un rey arrogante y egoísta. Sería el hijo de Uther, no el rey de Bretaña. Para cumplir con la profecía, el niño debía crecer lejos del poder, sin saber nada de su sangre real. Debía aprender la humildad antes que el orgullo, la justicia antes que el privilegio. Sin dudarlo un instante, Uther aceptó el pacto. Esa misma noche, Merlín tejió su más poderoso hechizo.
Envolvió a Uther en una niebla mágica y, cuando ésta se disipó, en el lugar del rey se encontraba la viva imagen del duque Gorlois. Mientras tanto, la magia de Merlín o quizás el simple destino, hizo que el verdadero Gorlois saliera de su castillo para liderar un ataque sorpresa contra el campamento del rey. Bajo el manto de la oscuridad, Uther, con el rostro de Gorlois, cabalgó hasta las puertas de Tintagel. Los guardias, al ver a su señor, bajaron el puente levadizo de inmediato. Igraine, aliviada al creer que su esposo había vuelto sano y salvo, lo recibió en sus aposentos. Y así, mientras el verdadero duque luchaba y moría en el campo de batalla, un rey concebía a otro rey en el lecho de un engaño. La profecía había sido puesta en marcha, cimentada sobre la traición y la magia oscura. Al amanecer, la terrible verdad llegó a Tintagel. Un mensajero trajo la noticia de que el duque Gorlois había muerto en combate. Igraine quedó sumida en el horror y la confusión. Si su marido había muerto a medianoche, ¿quién era el hombre que había pasado la noche con ella? El engaño de Uther pronto fue revelado. Para evitar un escándalo mayor y legitimar al futuro heredero, Uther se casó rápidamente con la viuda Igraine, uniendo las casas de Pendragon y Cornwall. 9 meses después, nació un niño sano y fuerte. Por un momento, Uther, ahora con Igraine a su lado como reina, quizás sintió la tentación de romper su promesa. Pero en la noche del nacimiento, Merlín apareció en el castillo, silencioso como una aparición, para reclamar lo que era suyo. Con el corazón apesadumbrado, ya fuera por miedo al poder del mago o por un último vestigio de honor, Uther cumplió su juramento. Envolvió al bebé en una tela de oro y se lo entregó a Merlín en una puerta trasera del castillo. Merlín tomó al niño en sus brazos. Antes de desaparecer en la noche, le dio un nombre que un día sería susurrado con reverencia en toda la cristiandad. Lo llamó Arturo. Y así, el futuro rey de Bretaña desapareció del mundo de los nobles, su verdadera identidad convertida en el secreto mejor guardado del reino, esperando el momento en que el destino lo llamara. Con el heredero secreto de Bretaña en sus brazos, Merlín no lo llevó a una torre de hechicería ni a un reino encantado. Su plan era mucho más sabio y terrenal. Viajó a las tierras de un caballero llamado Sir Ector, un hombre de honor, leal a la corona y conocido por su carácter justo y su corazón noble. Sir Ector tenía un hijo propio, un niño un poco mayor llamado Kai. Merlín llegó a la puerta de Sir Ector, quizás disfrazado de un viejo viajero, y le presentó al bebé Arturo. Le contó la historia de un niño de noble cuna, cuyos padres habían muerto en las guerras que asolaban el país. Le pidió al caballero que criara al niño como si fuera su propio hijo, junto a Kai, para que aprendiera el camino del honor lejos de los peligros del mundo. Sir Ector, viendo al niño indefenso y conmovido por el sentido del deber, aceptó sin dudarlo. Así, el linaje de Pendragon quedó oculto bajo el techo de un caballero modesto. La infancia de Arturo no fue la de un príncipe. No durmió en sábanas de seda ni fue atendido por sirvientes. Su hermano adoptivo, Kai, a menudo arrogante y con el orgullo propio de su edad y posición, le dio el apodo de Bard, verruga, un nombre poco halagador que le recordaba constantemente su lugar. Arturo era el hermano menor, el compañero de juegos, y más tarde, el escudero. Aprendió a levantarse antes del amanecer para atender a los caballos, a limpiar las armaduras hasta que brillaran como espejos y a servir en la mesa de su padre y hermano. Esta vida, lejos de ser una humillación, fue la lección más importante de todas. Arturo aprendió el valor del trabajo duro. Aprendió a obedecer antes de aprender a mandar. Sintió en su propia piel lo que era ser el último en comer y el primero en trabajar. Vio el mundo no desde la cima de una torre de castillo, sino desde el suelo del patio de armas. Esta crianza le dio un regalo que ningún tesoro real podría comprar, la empatía. Entendía la vida de la gente común porque, en muchos sentidos, él era uno de ellos. La relación con Kai también fue una enseñanza. Kai no era malvado, pero era ambicioso y a menudo trataba a Arturo con superioridad.
Le daba órdenes, se burlaba de él y lo usaba para sus propios fines. Y Arturo, con una paciencia y una bondad que parecían innatas, soportaba todo sin quejas. Servía a su hermano con lealtad, aprendiendo la virtud del servicio y la lealtad incluso cuando no era correspondida. Por su parte, Sir Héctor fue un padre justo para ambos. Les enseñó a cabalgar, a cazar y a manejar la espada y la lanza. Pero más importante aún, les enseñó las bases del código de un caballero, decir siempre la verdad, mantener la palabra dada y defender a los que no pueden defenderse a sí mismos. Mientras que Calla absorbía las lecciones de combate con entusiasmo, Arturo absorbía el núcleo moral de las enseñanzas de su padre. Pero había otro maestro en la vida de Arturo, uno que actuaba desde las sombras. Merlín nunca lo abandonó. Se dice que el mago lo visitaba de muchas formas, adoptando el disfraz de un anciano excéntrico o incluso de animales, para darle lecciones que Sir Héctor no podía enseñarle. No eran lecciones de esgrima, sino de sabiduría. Le enseñó a entender la fuerza observando las raíces de un roble, la tiranía viendo a un pez grande devorar a los pequeños en el estanque. Y la verdadera naturaleza del liderazgo observando cómo las aves migratorias vuelan juntas. Merlín no estaba entrenando a un soldado, estaba forjando el alma de un rey. Estaba puliendo el carácter de Arturo, preparándolo para una prueba que ni el propio Arturo sabía que estaba por llegar. Mientras Arturo crecía hasta convertirse en un joven fuerte, amable y sin ninguna otra ambición que la de ser un buen escudero para su hermano, el reino de Bretaña se desangraba. Años después de entregar a su hijo, el rey Uther Pendragon murió sin dejar un heredero conocido. La noticia de su muerte fue la chispa que incendió el polvorín. Los grandes señores y varones, libres de una autoridad central, reanudaron sus guerras por el poder y el territorio. Los sajones aprovecharon la debilidad y reanudaron su avance. La tierra, una vez más, se sumió en el caos y la anarquía, llorando por un líder, por el rey que Merlín había prometido. El escenario estaba listo. Bretaña estaba en su punto más bajo, y un joven escudero, ajeno a su destino, estaba a punto de ser llamado. El reino de Bretaña se desmoronaba. Sin la mano firme de Uther Pendragon para guiarlos, los señores de la guerra volvieron a sus antiguas disputas. La tierra sufría, el pueblo pasaba hambre y la sombra de los invasores sajones se alargaba cada día más. En este momento de máxima necesidad, cuando la esperanza parecía una causa perdida, Merlín supo que había llegado la hora. Salió de su retiro y se presentó ante el arzobispo de Canterbury, el hombre más santo y respetado del reino. Le aconsejó que proclamara una gran tregua y convocara a todos los nobles y caballeros de Bretaña a un gran torneo en Londinium en el día de Navidad. El pretexto era encontrar al caballero más fuerte del reino, pero el verdadero propósito de Merlín era mucho más profundo, iba a darle a Bretaña una señal tan clara que nadie podría ignorarla. Y así, los grandes señores, duques y barones, con sus séquitos de caballeros y escuderos, acudieron en masa a Londinium. En la mañana de Navidad, después de la misa en la gran catedral, una multitud salió al patio de la iglesia. Y allí, en el centro de la plaza, encontraron algo que no estaba el día anterior. Un milagro. Se trataba de un gran bloque de mármol, y sobre él, un yunque de acero. Clavada profundamente a través del yunque y la piedra, había una magnífica espada. La empuñadura estaba adornada con oro y joyas, pero lo más asombroso eran las palabras grabadas en la base de la piedra, que brillaban con una luz propia. Decían: quienquiera que saque esta espada de esta piedra y yunque, es el legítimo rey de toda Bretaña. Un murmullo de asombro recorrió la multitud, seguido de una oleada de excitación y ambición. ¿Un rey elegido no por la guerra o la herencia, sino por una prueba divina? Era una oportunidad única. Cada hombre de sangre noble, cada campeón famoso, se vio a sí mismo como el elegido. El primero en intentarlo fue un duque conocido por su increíble fuerza. Se acercó a la piedra con arrogancia, agarró la empuñadura con ambas manos y tiró con toda la furia de sus músculos.
La espada no se movió ni un milímetro. Lo intentó de nuevo, con las venas de su cuello marcadas por el esfuerzo, pero fue inútil. Avergonzado y furioso, se retiró. Después de él, fueron otros. Los hombres más fuertes, los guerreros más famosos, los señores más poderosos del reino. Uno por uno, pusieron a prueba su fuerza contra la piedra. Tiraron, empujaron, solos y en grupos, pero el resultado fue siempre el mismo. La espada permanecía fija, como si fuera parte de la misma roca, burlándose de su fuerza y su orgullo. La prueba demostró una verdad fundamental: el trono de Bretaña no podía ser ganado por la simple fuerza bruta o un título nobiliario. Decepcionados pero no vencidos, los nobles decidieron dar comienzo al torneo. Quizás el campeón de las justas sería digno de la espada. Mientras tanto, entre la multitud que llegaba a la ciudad para el gran evento, se encontraban tres figuras modestas: Sir Héctor, su hijo Sir Kay, que acababa de ser nombrado caballero, y el joven escudero, Arturo. Kay estaba impaciente por participar en su primer gran torneo y demostrar su valía. Arturo, como siempre, estaba a su lado, encargado de sus armas y su armadura, un rostro anónimo en un mar de gigantes. Justo cuando la primera justa estaba a punto de comenzar, Kay se dio cuenta de algo con pánico. Arturo, le dijo con urgencia, he olvidado mi espada en la posada. Corre, vuela y tráemela. Para un caballero, presentarse a un torneo sin su espada era la mayor de las humillaciones. Arturo, sin una palabra de queja, asintió y salió corriendo para cumplir con su deber. No quería fallarle a su hermano en un día tan importante. Corrió por las calles abarrotadas hasta llegar a la posada, pero para su desgracia, la encontró cerrada y con el cerrojo echado. Todos sus ocupantes estaban en el torneo. Desesperado, Arturo se detuvo en medio de la calle. ¿Qué podía hacer? No podía volver con las manos vacías. Fue entonces cuando recordó haber visto algo en el patio de una iglesia cercana. Una espada solitaria, clavada en una piedra. La mente de Arturo trabajaba a toda prisa. Su hermano Kay lo esperaba, y la humillación de no tener una espada sería terrible. En ese momento de pánico, un pensamiento cruzó su mente. Recordó haber pasado por el patio de la iglesia y haber visto una espada clavada en un trozo de piedra. No le había prestado atención a las palabras doradas ni a la multitud que la rodeaba antes. Para él, en ese instante, no era un objeto de profecía, sino una solución a su problema. Qué lástima que una espada tan buena esté ahí clavada, pensó. La tomaré prestada para Kay. La devolveré después del torneo. Con esa simple y honesta intención, corrió hacia el patio de la iglesia. Estaba completamente vacío, todos estaban en el campo del torneo. Se acercó a la piedra sin ninguna ceremonia. No había en él arrogancia ni ambición, solo el deseo puro de ayudar a su hermano. Puso sus manos en la empuñadura dorada, que se sentía cálida al tacto. Y tiró. No hubo un gran esfuerzo, ni un grito de tensión. Para su sorpresa, la espada se deslizó fuera de la piedra y del yunque con la misma suavidad con la que saldría de una vaina. Se quedó allí por un momento, sosteniendo el arma en su mano. Se sentía perfectamente equilibrada, como si hubiera sido forjada para él. Sin pensar más en ello, y feliz por haber resuelto su problema, corrió de vuelta al torneo. Le entregó la espada a Kay. Su hermano la tomó, pero al instante su rostro cambió. Reconoció la espada de inmediato, no había otra igual en todo el reino. No era su espada. Era la espada de la piedra. Por un momento, la ambición nubló el corazón de Kay. Tomó la espada, fue directamente a donde estaba su padre, Sir Héctor, y le dijo: «Padre, mirad. Tengo la espada de la piedra. Por lo tanto, yo debo ser el rey». Pero Sir Héctor era un hombre sabio y honorable. Miró a su hijo, y luego miró al joven Arturo, que se había acercado en silencio. Conocía el corazón de ambos muchachos. Sin decir una palabra, los llevó de vuelta al patio de la iglesia. Allí,
le ordenó a Kai que devolviera la espada a la piedra. Con mucho esfuerzo, Kai logró encajarla de nuevo en el yunque. Ahora, sácala, le dijo su padre. Kai lo intentó con todas sus fuerzas, pero la espada no se movió. Entonces, Sir Héctor se volvió hacia Arturo. Ahora, inténtalo tú, le dijo, su voz llena de una emoción que Arturo no pudo descifrar. Confundido, Arturo se acercó, tomó la empuñadura y, con la misma facilidad asombrosa de antes, la sacó de la piedra. En ese momento, Sir Héctor cayó de rodillas ante el muchacho que había criado como a un hijo. Sir Kay también se arrodilló a su lado. Arturo estaba horrorizado. «¿Padre? ¿Por qué te arrodillas ante mí?», preguntó. Con lágrimas en los ojos, Sir Héctor le reveló la verdad: «Nunca fui tu padre. Merlín te trajo a mí cuando eras un bebé. Ahora sé que eres de una sangre más alta que la mía y que estás destinado a ser nuestro rey». La revelación golpeó a Arturo con la fuerza de un rayo. No sentía alegría, sino una profunda tristeza. No quería ser un rey, quería que Sir Héctor siguiera siendo su padre. Sir Héctor sabía que esto debía ser presenciado por todos. Cuando el torneo terminó, reunió a los señores y varones junto a la piedra y contó lo que había sucedido. La reacción fue de incredulidad y desprecio. ¿Un escudero desconocido? ¿Un muchacho sin nombre gobernando sobre nosotros? «Es un truco», gritaron muchos. No podían aceptar que el honor de ser rey recayera en alguien que no era uno de ellos. Para demostrar la verdad, se decidió repetir la prueba. Arturo, con calma, volvió a colocar la espada en la piedra. Entonces, los nobles más poderosos, llenos de ira y orgullo, intentaron sacarla una vez más. Y una vez más, fracasaron estrepitosamente. Cuando el último de ellos se retiró, humillado, un silencio tenso se apoderó de la multitud. Arturo dio un paso al frente. Ante los ojos de toda la nobleza de Bretaña, tomó la empuñadura por tercera vez y, sin esfuerzo, levantó la espada en alto. La luz del sol invernal se reflejó en su hoja, deslumbrando a los presentes. El milagro era innegable. La profecía se había cumplido. Y el destino de Bretaña, para bien o para mal, ahora descansaba en las manos de un joven escudero. El milagro de la espada en la piedra fue presenciado por todos, pero no todos los corazones se inclinaron ante él. Mientras que la gente común, cansada de la guerra y la anarquía, aclamaba al joven Arturo como un rey enviado por el cielo, muchos de los grandes señores y varones ardían de resentimiento y orgullo. ¿Cómo podían jurar lealtad a un muchacho desconocido, a un escudero sin linaje, cuando ellos mismos tenían sangre real corriendo por sus venas? Se negaron a aceptar el veredicto de la piedra. Liderados por reyes poderosos del norte como el rey Lot de Orkney, formaron una alianza rebelde. Declararon que Arturo era un impostor y un usurpador, y le declararon la guerra. Así, la primera tarea de Arturo como rey no fue sentarse en un trono y dictar leyes, sino defender su corona en el campo de batalla. Debía demostrar que era un rey no solo por derecho divino, sino también por su propio valor y fuerza. En este momento crítico, Merlín se reveló como su más grande aliado. El mago no luchaba con hechizos de fuego y rayos, sino con el arma más poderosa de todas, la estrategia. Se convirtió en el principal consejero de Arturo, enseñándole el arte de la guerra, la política y el liderazgo. Le mostró cómo inspirar a sus hombres, cómo anticipar los movimientos del enemigo y cómo usar la geografía a su favor. La prueba de fuego llegó en la gran batalla de Bedegraine. Los reyes rebeldes habían reunido un ejército formidable, mucho más grande y experimentado que las fuerzas leales al joven Arturo. Parecía una victoria segura para ellos. Pero Arturo, guiado por la astucia de Merlín, ejecutó un plan brillante. Dividió sus fuerzas, organizó una emboscada sorpresa y lideró la carga él mismo, luchando en la primera línea con una valentía que asombró tanto a amigos como a enemigos. La espada de la piedra brillaba en su mano, no como un objeto mágico que ganaba la batalla por sí solo, sino como un estandarte,
un símbolo de su legítimo derecho a reinar. La victoria fue total y aplastante. El ejército rebelde fue derrotado y sus líderes capturados. Aquí, el verdadero carácter de Arturo se reveló. Un rey como Uther, o cualquiera de los otros señores, habría ejecutado a sus enemigos sin piedad para eliminar cualquier amenaza futura. Pero Arturo hizo algo inesperado. Reunió a los reyes derrotados, les devolvió sus espadas y les ofreció el perdón. No les habló como un conquistador, sino como un compañero. Les dijo que la verdadera batalla no era entre ellos, sino contra los invasores sajones y el caos que estaba destruyendo Bretaña. Les pidió que se unieran a él, no como vasallos, sino como hermanos, para construir un reino mejor. Este acto de clemencia fue más poderoso que cualquier victoria militar. Algunos de los reyes, conmovidos por su nobleza, le juraron lealtad en ese mismo momento. Otros se marcharon, aún escépticos, pero con la semilla del respeto plantada en sus corazones. La corona de Arturo ya no solo se sostenía por una profecía, sino por el acero probado en batalla y la sabiduría de un verdadero líder. Con el reino finalmente en paz, Arturo pudo empezar a construir su sueño. No quería gobernar desde la vieja y oscura fortaleza de Uther. Quería crear un nuevo centro para su nuevo reino. Un lugar que fuera un símbolo de todo lo que él representaba. Y así nació la idea de Camelot. Camelot no era solo un castillo. Era una promesa. Era la visión de Arturo de una Bretaña unida, gobernada por la justicia y no por la tiranía. Sería una capital donde el mérito sería más importante que el linaje, donde se protegería a los débiles y se honraría la verdad. Un faro de civilización y esperanza en una época oscura. Arturo eligió un lugar estratégico y hermoso, y allí comenzaron a levantarse las torres de un castillo que se convertiría en el corazón de la leyenda, el centro de un breve y glorioso sueño llamado Camelot. Con las torres de Camelot elevándose hacia el cielo, Arturo tenía el cuerpo de su nuevo reino. Pero un cuerpo necesita un alma, un corazón que le dé propósito. Arturo había visto de cerca cómo funcionaban las cortes de otros reyes. El monarca se sentaba en una mesa elevada, y sus señores se sentaban debajo, en un orden estricto basado en su riqueza, su poder o el favor del rey. Esto creaba una atmósfera de celos constantes, de susurros en las sombras y de una lucha interminable por conseguir un asiento más cercano al trono. Los hombres estaban más preocupados por su propio estatus que por la justicia del reino. Arturo sabía que su reino debía ser diferente. No quería seguidores compitiendo por su favor, quería un círculo de hermanos. Soñaba con una orden de caballería formada por los mejores hombres del mundo, unidos no por el miedo o la ambición, sino por un juramento común y un propósito compartido. Necesitaba un símbolo para esta nueva idea, y el destino se lo proporcionó. Según cuenta la leyenda, la mesa redonda no fue una creación de Arturo. Fue un regalo. Años atrás, Merlín la había construido para el padre de Arturo, Uther Pendragon. Tras la muerte de Uther, la mesa pasó a manos de otro rey, Leo de Grancé, el gobernante del reino de Cameliard. Cuando Arturo, ya rey de Bretaña, buscó una reina para consolidar la paz, se enamoró de la hija de Leo de Grancé, la bella Ginebra. Como regalo de bodas, el rey Leo de Grancé no le dio a Arturo oro ni tierras, sino algo mucho más valioso, le entregó la gran mesa redonda, con capacidad para 150 caballeros. Y envió a 100 de sus mejores hombres para que ocuparan sus asientos. La genialidad de la mesa residía en su forma. Al ser redonda, no tenía cabecera. No había un asiento de honor, ni un lugar más importante que otro. Cuando los caballeros se sentaban a su alrededor, todos eran iguales. Incluso el propio Arturo, el gran rey, era simplemente uno más entre sus pares. Esto era revolucionario. Eliminaba la jerarquía y los celos. Fomentaba la unidad, ya que todos estaban conectados en un círculo ininterrumpido. Y promovía el consejo honesto, pues la voz de cada caballero tenía el mismo peso.
Pronto, los asientos vacíos de la mesa se llenaron con los héroes más grandes de la época, atraídos a Camelot por la fama del rey justo. Sus nombres se han convertido en leyenda: el valiente y leal Sir Gawain, sobrino de Arturo, el sabio Sir Bedivere, que estaría con él hasta el final, y por supuesto, el más grande de todos. El caballero perfecto en armas y cortesía, Sir Lancelot del Lago. Se decía que los nombres de los caballeros aparecían mágicamente grabados en el respaldo de sus asientos cuando eran considerados dignos. Sin embargo, un asiento permanecía siempre vacío. Se le conocía como el asiento peligroso. Merlín había lanzado un encantamiento sobre él, decretando que estaba reservado para el caballero más puro y virtuoso del mundo, aquel cuyo destino era encontrar el Santo Grial. Cualquier otro que, por arrogancia o ignorancia, se atreviera a sentarse en él, sería consumido por el fuego celestial al instante. Pero sentarse a la mesa era más que un honor, era una responsabilidad. Cada caballero debía prestar un juramento solemne, conocido como el juramento de Pentecostés, que se renovaba cada año. Con la mano sobre la espada, juraban nunca cometer un acto de crueldad o asesinato, huir siempre de la traición, otorgar piedad a quien la pida, y socorrer siempre a las damas, doncellas y viudas en apuros. Y sobre todo, juraban no entrar nunca en una disputa injusta por ganancias personales o amoríos, sino luchar solo en nombre de la justicia y el derecho. Con Camelot como su fortaleza y la mesa redonda como su conciencia, el reino de Arturo entró en su edad de oro. El sueño se había hecho realidad. Se convirtió en un refugio de paz en un mundo violento, un faro de honor que enviaba a sus campeones a los rincones más oscuros del reino para proteger a los inocentes, derrotar a monstruos y tiranos. Y traer la luz de la justicia a todos. La mesa redonda y su juramento fueron el cimiento de la Nueva Bretaña de Arturo. Pero sobre ese cimiento se construyó una filosofía, un ideal que conocemos como el Código de Caballería. Ser un caballero de Camelot era mucho más que llevar una armadura brillante y saber cómo manejar una espada. Era un compromiso de vida, una forma de ser que transformaba a un simple guerrero en un campeón de la civilización. Debemos entender que este código no era un libro de reglas escrito. Era una brújula moral, un conjunto de virtudes que se esperaba que cada caballero cultivara en su corazón y demostrara con sus acciones. Era la respuesta de Arturo a un mundo violento, usar la fuerza no para destruir, sino para proteger. Analicemos los pilares de este código. El primer pilar, el más fundamental, era la destreza en el combate, el valor. Un caballero, ante todo, debía ser un guerrero formidable. Debía dominar el arte de la espada, la lanza y la equitación. Su cuerpo debía ser fuerte, y su corazón, valiente. Esta fuerza no era para la gloria personal o para intimidar a los demás. Era la herramienta necesaria para cumplir con todos sus otros deberes. Sin la capacidad de luchar y vencer, un caballero no podría defender a los inocentes ni enfrentarse a los tiranos. Por lo tanto, el entrenamiento constante y la valentía frente al peligro eran la base de todo lo demás. El segundo pilar era la lealtad. La palabra de un caballero era sagrada, más fuerte que cualquier contrato escrito. Esta lealtad se manifestaba en varios niveles. Primero, la lealtad absoluta a su rey, Arturo, y al reino de Bretaña. Un caballero debía obedecer a su señor y defender su honor hasta la muerte. Segundo, la lealtad a sus hermanos de la mesa redonda. Los caballeros eran una hermandad, debían apoyarse mutuamente, acudir en ayuda de un compañero en apuros y nunca, bajo ninguna circunstancia, traicionar a otro miembro de la orden. Y finalmente, la lealtad a la propia palabra. Si un caballero hacía una promesa, ya fuera a una reina o a un campesino, esa promesa era una deuda de honor que debía cumplirse, sin importar el costo. El tercer pilar, y quizás el más revolucionario para la época, era la misericordia. En un tiempo donde la venganza y la masacre eran comunes, se esperaba que un caballero de Arturo mostrara clemencia. Su deber era derrotar a un enemigo, no aniquilarlo. Una vez que un adversario se rendía,
pedía piedad o estaba desarmado, el combate debía cesar. Matar a un enemigo vencido era considerado un acto de cobardía y una mancha en el honor. Este principio demostraba que el objetivo del caballero no era el derramamiento de sangre, sino la restauración de la justicia y la paz. Y esto nos lleva al cuarto pilar, el que lo une todo, el honor. El honor era el juez interno de un caballero. Era su reputación, sí, pero más importante aún, era su integridad. El honor significaba ser honesto, justo y vivir de acuerdo con los altos ideales de la mesa redonda. Un caballero preferiría la muerte antes que el deshonor. No mentiría, no engañaría ni se aprovecharía de los débiles. Era esta búsqueda del honor lo que motivaba a un caballero a hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo estaba mirando. No era orgullo ni arrogancia, sino un profundo sentido de la responsabilidad de ser un ejemplo de virtud para el resto del mundo. Los pilares de valor, lealtad, misericordia y honor formaban el esqueleto del ideal del caballero. Pero el código de caballería iba más allá, moldeando cada aspecto de la vida de un hombre, tanto dentro como fuera del campo de batalla. El quinto pilar era la justicia. Un caballero de la mesa redonda no era un simple soldado, era un agente de la ley del rey y de la ley de Dios. Cuando un caballero partía en una misión, a menudo su tarea era corregir una injusticia en algún rincón olvidado del reino. Podía ser para deponer a un varón cruel que aterrorizaba a sus vasallos, para proteger a un pueblo de los bandidos o para defender los derechos de un huérfano al que le habían robado sus tierras. El caballero era la encarnación de la justicia de Camelot, la prueba viviente de que el poder del rey llegaba a todas partes y protegía a todos por igual, ya fueran nobles o plebeyos. El sexto pilar era la generosidad. En una época en la que los poderosos a menudo acumulaban riquezas a costa de los débiles, se esperaba que un caballero fuera de corazón abierto y mano generosa. Su botín de guerra y las rentas de sus tierras no eran solo para su propio lujo. Debía ofrecer hospitalidad a los viajeros, dar limosna a los pobres y recompensar con justicia a sus escuderos y sirvientes. La generosidad era una señal de que el caballero no estaba motivado por la codicia, sino por el bienestar de la comunidad. Demostraba que su corazón era tan noble como su sangre. Finalmente, llegamos al séptimo pilar, uno de los más famosos y complejos, la cortesía. Este principio regía el comportamiento social de un caballero. No bastaba con ser valiente en la batalla, también debía ser un gentilhombre en el castillo. La cortesía implicaba tener buenos modales, hablar con elocuencia y, sobre todo, tratar a todas las personas con respeto, desde la reina hasta el más humilde de los sirvientes. Una parte fundamental de la cortesía era el deber sagrado de un caballero hacia las mujeres. Se esperaba que fuera su protector y campeón. Debía defender su honor, acudir en su ayuda sin dudarlo y tratarlas siempre con el máximo respeto. Esta devoción dio lugar a un ideal conocido como el amor cortés. A menudo, un caballero elegía a una dama noble, con frecuencia una mujer casada e inalcanzable, y la convertía en la inspiración de todas sus hazañas. Luchaba en los torneos llevando sus colores, dedicaba sus victorias a su nombre y se esforzaba por ser digno de su admiración. Este amor no era típicamente físico, sino una fuerza espiritual que empujaba al caballero a purificar su alma y a alcanzar nuevas cotas de valor y virtud. Así, el ideal completo del caballero de la mesa redonda era una figura de asombrosa complejidad. Era a la vez un guerrero letal y un poeta cortés. Un juez implacable con los tiranos y un protector misericordioso de los débiles. Un vasallo leal a su rey y un siervo generoso de su pueblo. Esta mezcla de fuerza y gentileza, de poder marcial y virtud moral, era la esencia del sueño de Camelot. Era un estándar de perfección casi imposible de alcanzar, un ideal por el que los hombres lucharían, y como veremos, un ideal por cuya fragilidad, a veces, caerían trágicamente. Aquí, debemos hacer una pausa para aclarar uno de los puntos más confusos de la leyenda artúrica. Popularmente, se cree que la espada que Arturo sacó de la piedra era la famosa Excalibur. Sin embargo, en las versiones más antiguas y completas del mito, no es así.
Son dos espadas distintas, cada una con un propósito diferente. La espada en la piedra era un símbolo del derecho terrenal y divino de Arturo a gobernar, era la espada de la profecía. Pero Excalibur era algo más, un arma que no pertenecía al mundo de los hombres, sino al de la magia. La necesidad de esta nueva espada surgió de una lección de humildad para el joven rey. Durante una de sus primeras batallas para consolidar su reino, Arturo se enfrentó a un rey rival, un caballero formidable llamado Pellinore. Luchando quizás con más orgullo que sabiduría, Arturo se vio superado, y en el fragor del combate, la espada de la piedra se partió en dos contra la armadura de su oponente. Arturo ganó la batalla, pero perdió el símbolo de su coronación. Estaba desolado, sintiendo que su derecho a reinar se había quebrado junto con el acero. Fue Merlín quien lo consoló. Le dijo que no lamentara la pérdida, pues la espada había cumplido su propósito. Ahora que era rey, no por una señal, sino por sus propios méritos en el campo de batalla, estaba listo para portar un arma mucho mayor. Merlín lo guió en un viaje, lejos de los castillos y los campos de batalla, hacia el corazón de un bosque antiguo y silencioso, a un lugar donde las fronteras entre el mundo humano y el otro mundo se desdibujaban. Llegaron a la orilla de un lago vasto y tranquilo. El agua era tan lisa como un espejo oscuro, y una niebla etérea flotaba sobre su superficie, dándole al lugar un aire sobrenatural. No se oía el canto de ningún pájaro, ni el susurro del viento. Era un lugar de profundo silencio y profunda magia. Mientras Arturo observaba, perplejo, vio algo que desafiaba toda lógica. En el centro exacto del lago, un brazo se elevó lentamente del agua. Estaba enfundado en seda blanca y resplandeciente, y en su mano, sostenía una espada de una belleza indescriptible. La luz se reflejaba en su hoja, y las joyas de su empuñadura brillaban incluso a través de la niebla. Era Excalibur. En ese momento, una figura apareció caminando sobre el agua. Era la Dama del Lago, una hechicera poderosa, guardiana de los misterios antiguos de Bretaña. Le explicó a Arturo que la espada podía ser suya, pero que debía ser portada solo en defensa de la justicia y el derecho. Arturo, con humildad, aceptó sus términos. Una pequeña barca apareció en la orilla, y el joven rey remó hasta el centro del lago. Tomó la magnífica espada de la mano que la sostenía, y tan pronto como la tuvo en su poder, el brazo se deslizó silenciosamente de vuelta a las profundidades. El nombre de la espada, Excalibur, se dice que significaba corta acero, y no era una exageración. Forjada en la isla mágica de Avelán, su filo era tan duro y agudo que podía cortar el hierro como si fuera madera. Se decía que su brillo en la batalla podía cegar a los enemigos del rey. Era, sin duda, el arma más poderosa del mundo. Pero la lección más importante estaba por llegar. Cuando Arturo regresó a la orilla, rebosante de orgullo por su nueva arma, Merlín le hizo una pregunta. ¿Qué valoras más?, le dijo el mago, la espada o su vaina. Arturo, como cualquier joven guerrero, respondió sin dudar, la espada, por supuesto. Merlín sacudió la cabeza. Ahí te equivocas, mi rey, le dijo con calma. Pues la vaina es 10 veces más valiosa que la espada. Arturo no lo entendía, así que Merlín se lo explicó. La vaina de Excalibur estaba imbuida de una magia aún más poderosa, mientras un hombre la llevara ceñida a su costado, no perdería ni una sola gota de sangre, sin importar cuán graves fueran sus heridas en la batalla. Esta fue una lección crucial sobre la naturaleza del poder y la realeza. La espada, Excalibur, representaba el poder del rey, su fuerza para impartir justicia, castigar el mal y defender el reino. Era el poder de atacar. Pero la vaina representaba la vida del rey, su protección y su preservación. Era el poder de proteger. Merlín le estaba enseñando a Arturo que la vida de un rey no le pertenece a él para arriesgarla imprudentemente. Le pertenece a su pueblo. La verdadera magia de un buen gobernante no reside en su capacidad para destruir a sus enemigos, sino en su habilidad para proteger y preservar a su gente y a sí mismo por el bien del reino.
Armado con una espada del otro mundo y una lección inolvidable, Arturo regresó a Camelot. Su poder ya no era solo político, sino que estaba conectado con la magia más profunda y antigua de la tierra misma. Con un reino unificado, un código de honor para guiarlo y una espada legendaria para defenderlo, Camelot estaba casi completo. Pero a un reino le falta su centro sin una reina, y a un rey le falta su equilibrio sin una compañera. La paz en Bretaña era todavía frágil, y para consolidarla, Arturo sabía que debía forjar una alianza a través del matrimonio, una costumbre tan antigua como los propios reyes. Su elección recayó en la casa de Cameliard, gobernada por el rey Leo de Grancé. Este había sido uno de los primeros y más leales aliados de Arturo, un hombre sabio que había reconocido la grandeza del joven rey desde el principio. Arturo había ayudado a Leo de Grancé a defender sus tierras de los invasores, y ahora buscaba unir sus reinos de forma permanente. La llave para esta unión era la hija del rey, la princesa Ginebra. Pero esta no fue una decisión puramente política. Arturo había visto a Ginebra y había quedado cautivado. Las leyendas afirman que era la mujer más bella de toda Bretaña, con cabellos como el oro y ojos que reflejaban la profundidad del cielo. Sin embargo, su verdadero atractivo no residía solo en su belleza, sino en su espíritu. Poseía una inteligencia aguda, una gracia natural y una fortaleza de carácter que la hacían igual al propio Arturo. Ella entendía y compartía su visión de un mundo más civilizado y justo. Como siempre, Arturo buscó el consejo de Merlín. El mago, con su don de la premonición, miró en las brumas del futuro, y lo que vio lo llenó de pesar. Le advirtió al rey de forma críptica pero solemne. Le dijo que Ginebra era, en efecto, una dama noble y maravillosa, pero que su destino estaba entrelazado con una gran tristeza. Su amor te traerá alegría, mi rey, le dijo Merlín, pero también traerá la sombra que un día oscurecerá tu reino y romperá la hermandad de la mesa redonda. Arturo, joven y enamorado, escuchó la profecía pero eligió seguir a su corazón. Quizás creyó que su amor sería lo suficientemente fuerte para cambiar el destino, o quizás simplemente aceptó que no hay alegría en la vida sin el riesgo de un futuro dolor. Tomó su decisión, una elección muy humana que demostraba que incluso los grandes reyes no siempre pueden ser gobernados por la lógica, sino por la pasión. La boda de Arturo y Ginebra fue el evento más grandioso que el reino jamás había visto. Fue la culminación de la Edad de Oro de Camelot. Nobles de todos los rincones de Bretaña y de más allá acudieron para celebrar la unión, un símbolo de la paz y la prosperidad que Arturo había traído a la tierra. Fue durante esta celebración que el rey Leo de Grancé, como dote, le regaló a Arturo la legendaria mesa redonda, consolidando el lugar de su hija en el mismo corazón del nuevo orden de caballería. Y Ginebra no fue una reina pasiva, una simple consorte hermosa. Se convirtió, en todos los sentidos, en el corazón latente de Camelot. Si Arturo era la mente y la fuerza del reino, Ginebra era su alma y su gracia. Presidía los grandes banquetes y torneos, y su sonrisa era el mayor premio que un campeón podía desear. Escuchaba con atención las crónicas de los caballeros que regresaban de sus peligrosas misiones, y sus palabras de aliento les daban fuerzas para continuar. Ella encarnaba los ideales más elevados de la cortesía. Fomentó las artes, la música y la poesía en la corte, transformando lo que podría haber sido una simple fortaleza militar en un centro de cultura y refinamiento. Fue ella quien inspiró las complejas reglas del amor cortés, animando a los caballeros a canalizar su fuerza y valor en el servicio a un ideal noble, encarnado en la figura de una dama. Se convirtió en la inspiración de los más grandes caballeros, incluido, trágicamente, el más grande de todos, Sir Lancelot. Su presencia exigía que los hombres no solo fueran valientes, sino también gentiles, no solo fuertes, sino también honorables. El pueblo la amaba, los nobles la respetaban y los caballeros la idolatraban. Ella era la reina perfecta para su rey perfecto, y juntos, presidían un reino que parecía un sueño hecho realidad.
Durante un tiempo, la corte de Arturo y Ginebra fue el lugar más brillante del mundo, un breve y resplandeciente momento de gloria y paz. La oscura profecía de Merlín parecía un recuerdo lejano, una sombra olvidada bajo el sol radiante de la edad de oro de Camelot. Pero las semillas del destino, una vez plantadas, crecen en silencio, esperando pacientemente su momento para florecer. Toda luz proyecta una sombra. Y mientras más brillante es la luz, más oscura y definida es la sombra que la acompaña. La luz resplandeciente de Camelot no fue la excepción. Mientras el reino de Arturo florecía en una edad de oro, en los rincones oscuros, una enemiga poderosa y astuta observaba y esperaba, alimentando un odio que tenía sus raíces en el mismo pecado que dio origen al rey. Su nombre era Morgana Le Fay. Para entender a Morgana, no debemos verla como una simple hechicera malvada. Debemos verla como una figura trágica, una princesa cuyo mundo fue destrozado. Morgana era la media hermana de Arturo. Compartían la misma madre, la noble Igraine. Pero el padre de Morgana no era Uther Pendragon, sino el primer esposo de Igraine, el duque Gorlois de Cornwall. Morgana era una niña cuando vio a Uther obsesionarse con su madre, declarar la guerra a su padre y, finalmente, causar su muerte. Vio cómo el asesino de su padre se convertía en su padrastro y en el rey. Desde su perspectiva, Arturo no era el rey legítimo, era el producto de la traición, el hijo del hombre que había destruido su familia y le había robado su felicidad. Cada triunfo de Arturo, cada alabanza a su nombre, era para Morgana una gota de veneno, un recordatorio del trono manchado de sangre sobre el que se sentaba su medio hermano. Su odio no era una locura sin causa, era una sed de venganza profundamente arraigada. Mientras Arturo era criado en la humildad por Sir Hector, Morgana fue enviada a un convento. Pero su espíritu rebelde y su afinidad por el poder la llevaron por un camino diferente. Se sumergió en el estudio de las artes oscuras, de la magia antigua y pagana que aún pervivía en Bretaña, la magia de la tierra, la sangre y los espíritus. Se dice que perfeccionó sus habilidades en la mística isla de Avellan, el mismo lugar donde fue forjada Excalibur. Esto la convirtió en una fuerza mágica formidable, una rival directa de Merlín. Si la magia de Merlín era la de la profecía, el orden y la construcción de un reino patriarcal y cristiano, la magia de Morgana era la del caos, la naturaleza y el poder femenino del viejo mundo. Ella veía Camelot no como un faro de civilización, sino como una imposición artificial, una herida en el alma antigua y salvaje de la tierra. Quería derribarlo y devolver el poder a las fuerzas que Arturo y Merlín intentaban controlar. Morgana sabía que no podía derrotar a Arturo en el campo de batalla. Los ejércitos y las espadas no eran sus armas. Ella luchaba con susurros, ilusiones y secretos. Era una maestra de la manipulación, una tejedora de intrigas que operaba desde las sombras. Su objetivo principal era atacar el corazón de la fuerza de Arturo, la unidad de la mesa redonda. Sabía que si podía sembrar la desconfianza y la discordia entre los caballeros, el glorioso sueño de Camelot se derrumbaría desde dentro. Era una experta en encontrar las debilidades ocultas tras las armaduras brillantes. Veía la arrogancia de un caballero, la envidia de otro, el deseo prohibido de un tercero. Y usaba estos defectos humanos como armas, enfrentando a un hermano contra otro, envenenando amistades y destruyendo lealtades con mentiras cuidadosamente elaboradas. Pero su plan maestro, el acto que sellaría el destino de Camelot, fue una obra de magia oscura y una traición inimaginable. En una de las grandes fiestas de la corte, usando un poderoso hechizo de ilusión, Morgana se disfrazó, adoptando la apariencia de una mujer irresistiblemente bella, a veces se dice que incluso la de la propia reina Ginebra. Esa noche, sedujo a su propio medio hermano, el rey Arturo, quien, sin saber la verdadera identidad de la mujer, yació con ella. De esta unión incestuosa y profana, nació un niño. Un hijo llamado Mordred. Morgana no crió a Mordred con amor, sino con un propósito.
Lo alimentó con el veneno de su propio odio, enseñándole a despreciar a su padre y a ver el trono de Camelot no como un legado, sino como un derecho de nacimiento que le había sido robado. Mordred se convirtió en su arma definitiva, una espada viviente forjada en el pecado, destinada a clavarse un día en el corazón de su propio padre y de su reino. Así, Morgana Le Fay emerge en la leyenda no como un simple monstruo, sino como el oscuro reflejo del propio Arturo. Era el fantasma de un pasado violento que Camelot intentaba olvidar, la prueba de que los cimientos del reino más justo del mundo se habían construido sobre un crimen terrible. Su venganza no sería una tormenta ruidosa, sino un veneno lento y paciente que ya había empezado a correr por las venas del reino. El plan de Morgana para destruir Camelot se basaba en encontrar una grieta en su brillante fachada y envenenarla hasta que todo se derrumbara. Irónicamente, la grieta que encontró no fue un vicio, sino un exceso de virtud. No fue una debilidad, sino una pasión tan profunda que ni el código de caballería más estricto pudo contenerla. Y esta grieta se formó alrededor de un hombre, el caballero Sir Lancelot. Si Arturo era el rey ideal, Lancelot era el caballero ideal. En él, todas las virtudes del código de caballería no solo se cumplían, sino que se perfeccionaban. En el campo de batalla, era invencible. Su fuerza y habilidad con la espada y la lanza no tenían igual en todo el mundo. En los torneos, luchaba a menudo de incógnito y derrotaba a todos los demás caballeros de la mesa redonda solo para revelar su identidad al final, para asombro de todos. Pero su grandeza no era solo física. Era el más cortés de los hombres, el más generoso con los pobres y el más misericordioso con sus enemigos. Y sobre todo, era el amigo más leal y devoto que un rey podría desear. Arturo no solo lo veía como su campeón, sino como un hermano. Su amistad era legendaria, un pilar sobre el que se sostenía la confianza y la camaradería de toda la corte. Había un aura de misterio alrededor de sus orígenes que solo aumentaba su leyenda. Era conocido como Lancelot du Lac, Lancelot del Lago. Se contaba que, cuando era solo un niño, su padre fue asesinado y él fue rescatado por una figura mágica, la mismísima Dama del Lago que le había entregado Excalibur a Arturo. Fue criado por ella en su reino submarino, un lugar de magia y encantos. Esto le daba una conexión especial con el otro mundo, marcándolo como un hombre tocado por el destino, casi un igual a Arturo en términos de favor místico. Cuando llegó a Camelot, un joven de belleza y fuerza incomparables, fue recibido con todos los honores. Arturo vio en él la encarnación de su sueño, la prueba viviente de que el caballero perfecto podía existir. Lancelot, a su vez, vio en Arturo al rey más noble que jamás había vivido, un líder por el que valía la pena morir. Le juró lealtad eterna, un juramento que pretendía mantener con cada fibra de su ser. Y fue en la corte de Camelot donde conoció a la reina Ginebra. El encuentro fue un momento que cambiaría el destino del reino. Desde el primer instante, surgió entre ellos una conexión poderosa. Como campeón del rey, Lancelot fue nombrado también el campeón personal de la reina, su protector oficial. Al principio, su relación era el ejemplo perfecto del amor cortés. Él le dedicaba sus victorias, llevaba sus colores en los torneos y la veneraba como el ideal de la belleza y la virtud. Ella lo admiraba como el más grande de los caballeros, el escudo perfecto para su rey y su reino. Era un cuadro de devoción pura y honorable, exactamente lo que el código de caballería promovía. Pero la admiración, con el tiempo, se profundizó. Las miradas en los salones del castillo, las conversaciones compartidas mientras el rey atendía asuntos de estado, el respeto mutuo, todo ello fue tejiendo un lazo emocional cada vez más fuerte y personal. El amor idealizado y distante del amor cortés comenzó a transformarse en un amor real, apasionado y, por lo tanto, peligroso. Aquí comenzó la tragedia de Lancelot. Era un hombre atrapado por sus propias virtudes. Su inmensa capacidad para la lealtad y el amor se convirtió en su perdición. En su corazón se desató una guerra imposible entre dos lealtades sagradas, su amor absoluto por su rey y mejor amigo, Arturo,
y su amor abrumador y devorador por la esposa de ese rey, la reina Ginebra. Cada día en Camelot se convirtió en una tortura silenciosa, un esfuerzo por mantener una fachada de lealtad perfecta mientras su alma se partía en dos. Lo que lo convertía en el mejor caballero era también lo que lo estaba destruyendo. Durante años, Lancelot y Ginebra lucharon contra sus sentimientos. Se aferraron a sus deberes, a sus juramentos y a su profundo y genuino amor por Arturo. Pero la pasión prohibida era como una corriente subterránea, invisible en la superficie pero erosionando constantemente los cimientos de su lealtad. Hubo un momento, un punto de no retorno, en que la admiración cortés se convirtió en un amor consumado. La gran virtud de sus corazones dio paso a un gran pecado. Su amor se convirtió en el secreto más peligroso y peor guardado de Camelot. No eran villanos. Sufrían inmensamente con la culpa de su traición. Cada acto de bondad de Arturo, cada muestra de su confianza ciega, era como un puñal en sus corazones. Intentaron distanciarse, Lancelot partiendo en innumerables misiones peligrosas, en parte para servir al reino, y en parte para huir de la tentación que lo esperaba en la corte. Pero el destino, o quizás su propia debilidad, siempre los volvía a unir. Su secreto no pasó desapercibido para todos. Dos tipos de ojos observaban con especial atención. Los primeros eran los ojos maliciosos de Morgana Le Fay y sus espías. Ella vio en este amor prohibido el arma perfecta que había estado buscando. Era la prueba definitiva de que incluso los más nobles entre los caballeros de Arturo eran falibles, que el glorioso Camelot estaba podrido por dentro. Los segundos ojos eran los de la envidia. No todos los caballeros de la mesa redonda eran tan nobles como Gawain o Bedivere. Algunos, como Sir Agravain, hermano de Gawain, resentían la fama y la posición de Lancelot. Veían su cercanía con el rey y la reina no con admiración, sino con celos. Y junto a Agravain estaba el arma viviente de Morgana, su hijo Mordred, que ya era un joven caballero en la corte de Arturo. Mordred odiaba a Lancelot, no solo por envidia, sino porque veía en él al principal protector del hombre que despreciaba, su padre, el rey Arturo. Agravain y Mordred se convirtieron en los cazadores de la verdad. Comenzaron a espiar a la reina, a seguir a Lancelot, buscando una prueba irrefutable de la traición que sospechaban. No lo hacían por lealtad a Arturo. Lo hacían por odio y ambición, sabiendo que si podían derribar al gran Lancelot, el pilar más fuerte del reino caería con él, dejando el camino libre para sus propios planes. Durante mucho tiempo, la discreción de los amantes y la inmensa reputación de Lancelot los protegieron. Nadie se atrevía a lanzar una acusación directa contra el campeón del rey y la amada reina. Arturo, en su nobleza, era incapaz de sospechar de las dos personas que más amaba en el mundo. Confiaba en ellos de forma absoluta. Pero Agravain y Mordred eran pacientes. Esperaron el momento perfecto. Una noche, sabiendo que el rey Arturo estaría fuera del castillo en una cacería nocturna, organizaron su trampa. Se aseguraron de que Lancelot recibiera un mensaje para reunirse con la reina en sus aposentos. Luego, reunieron a un grupo de 12 caballeros leales a su causa y fueron directamente a la puerta de la cámara de la reina. Su plan era simple y brutal: irrumpir, atrapar a los amantes en el acto y exponer la traición ante todo el reino. La trampa estaba tendida. El honor de la reina, la vida del mejor caballero del mundo y el futuro de todo Camelot pendían de un hilo, a punto de ser cortado por la espada de la envidia y la traición. La noche que había comenzado con un secreto susurrado de amor estaba a punto de terminar con el estruendo del acero y el grito de guerra que anunciaría el principio del fin. El golpe en la puerta de la cámara de la reina sonó como el martillo de un juez sentenciando el fin de una era. Dentro, Lancelot y Ginebra se miraron, y en sus ojos se reflejó el terror de la verdad revelada. Afuera, la voz de Agravain y Mordred resonó, cargada de triunfo y veneno: «Traidor, Sir Lancelot. Estás atrapado». Lancelot no tenía armadura ni escudo, solo su espada.
Sabía que rendirse significaría la muerte segura para él y una muerte vergonzosa para la reina. Tomó la única decisión que un guerrero como él podía tomar, luchar. Bloqueando la puerta, logró derrotar al primer caballero que entró y le arrebató su armadura. Vistiéndose a toda prisa, se abrió paso a través de los conspiradores en un torbellino de furia y desesperación. Cuando el acero dejó de sonar, 13 caballeros yacían muertos en el pasillo, entre ellos, Sir Agravain. Lancelot había escapado, pero la sangre de los hermanos de la mesa redonda había sido derramada por su propia mano. La noticia llegó al rey Arturo como una lanza en el corazón. La traición de su mejor amigo y su amada esposa era un dolor inimaginable, pero el asesinato de sus caballeros dentro de los muros de Camelot era una herida mortal para el propio reino. Ahora, ya no era un secreto ni un rumor. Era una rebelión abierta. Y la ley era la ley. Con el alma rota, pero obligado por el código que él mismo había creado, Arturo se vio forzado a actuar como rey, no como esposo. Ginebra fue juzgada por alta traición y la sentencia fue ineludible, ser quemada en la hoguera. El día de la ejecución fue el día más oscuro en la historia de Camelot. La reina fue llevada ante una pira de madera, y el reino contuvo la respiración. Pero Lancelot, fiel a su amor incluso en la traición, no la había abandonado. Justo cuando las llamas iban a ser encendidas, él y sus seguidores irrumpieron en la plaza. La batalla fue caótica y sangrienta. En medio del tumulto, Lancelot rescató a Ginebra y huyó con ella a su propio castillo. Cuando el polvo se asentó, se reveló una tragedia aún mayor. Entre los muertos se encontraban 2 jóvenes caballeros desarmados que habían sido asignados para custodiar la ejecución contra su voluntad. Eran Sir Garis y Sir Gaeris, los hermanos menores y más queridos de Sir Gawain, uno de los pilares de la mesa redonda. Habían muerto en el caos, asesinados accidentalmente por la espada de Lancelot. La pena de Sir Gawain se convirtió en una furia volcánica. El amor que sentía por Lancelot se transformó en un odio tan profundo que consumió todo lo demás. Ya no se trataba de la traición a un rey, se trataba de la sangre de su familia. Se presentó ante Arturo y exigió venganza. Su voz, que antes pedía consejo y moderación, ahora clamaba por una guerra total. El reino se fracturó. La hermandad de la mesa redonda se partió en 2. Algunos caballeros, por lealtad al rey o por odio a Lancelot, se unieron a la causa de Arturo y Gawain. Otros, que recordaban los grandes hechos de Lancelot o creían que la reina había sido injustamente condenada, se unieron a él. La guerra civil era inevitable. Arturo, presionado por el juramento de venganza de Gawain, reunió a su ejército y marchó para sitiar el castillo de Lancelot en Francia. Dejó Bretaña atrás, poniendo toda la fuerza del reino en una guerra contra el hombre que una vez fue su mayor campeón. Y al hacerlo, le dio la espalda a la amenaza que había estado creciendo en su propia casa. Mordred, el hijo de la intriga y el incesto, vio su oportunidad. Con el rey ausente y el reino dividido, comenzó a esparcir mentiras. Anunció que Arturo había muerto en la guerra contra Lancelot. Se declaró a sí mismo el único heredero legítimo, el hijo del rey, y prometió paz y estabilidad a un pueblo cansado de la guerra. Con el apoyo de los antiguos enemigos de Arturo y de aquellos que resentían su gobierno, Mordred se coronó a sí mismo gran rey de Bretaña. Y para sellar su traición, anunció su intención de casarse con la reina Ginebra, la esposa de su propio padre. La serpiente que Morgana había incubado finalmente había hundido sus colmillos en el corazón de Camelot. La noticia de la traición de Mordred cruzó el canal como un viento helado, llegando hasta el campamento de Arturo en Francia. El asedio a Lancelot fue abandonado de inmediato. La guerra personal, nacida de un corazón roto, fue eclipsada por una guerra mucho más importante, la batalla por el alma de Bretaña. Arturo reunió a su ejército y navegó de vuelta a casa, no para castigar a un amigo, sino para enfrentarse a un hijo. El desembarco en las costas de Dover fue recibido con fuego y acero. Las fuerzas de Mordred los esperaban. En la feroz batalla que siguió,
Sir Gawain, que luchaba como un león para expiar su ira, cayó mortalmente herido. En sus últimos momentos, la furia que lo había consumido se disipó, y la claridad regresó. Comprendió que su sed de venganza había dividido el reino y le había abierto las puertas a Mordred. Con su último aliento, le dictó una carta a Lancelot, pidiéndole perdón y suplicándole que olvidara su disputa y acudiera en ayuda de Arturo. El perdón llegó, pero demasiado tarde. El ejército de Arturo, aunque victorioso, sufrió grandes pérdidas. Se adentraron en una Bretaña desolada, marchando hacia el oeste para el enfrentamiento final. La noche antes de la batalla, en un campo llamado Camlan, Arturo tuvo un sueño terrible. Vio a su sobrino, el fantasma de Gawain, quien le advirtió que no luchara al día siguiente. Si luchas contra Mordred mañana, le dijo el espíritu, morirás, y con usted perecerá lo último de nuestra orden. Debes pactar una tregua y esperar un mes, pues Lancelot vendrá con su ejército para ayudarte. Atormentado por la visión, Arturo hizo caso a la advertencia. Envió un mensaje a Mordred para parlamentar. Los dos ejércitos se alinearon en lados opuestos del campo, desconfiados y listos para la matanza. Arturo y Mordred, cada uno con 14 de sus nobles, se encontraron en el terreno neutral entre las dos fuerzas. Se acordó una tregua, pero con una condición fatal: si una sola espada era desenvainada, la batalla comenzaría de inmediato. Y entonces, el destino, cruel e indiferente, intervino. Una pequeña serpiente, una víbora, se deslizó fuera de la hierba y mordió el tobillo de uno de los caballeros de Mordred. El hombre, reaccionando por puro instinto, desenvainó su espada para matar a la criatura. Un destello de acero bajo el sol. Eso fue todo lo que se necesitó. Ambos ejércitos, con los nervios a flor de piel, vieron el brillo del metal y creyeron que era la señal de la traición. Sonaron los cuernos, se alzaron los estandartes y con un grito de furia y desesperación, las dos últimas legiones de Bretaña se lanzaron la una contra la otra. La batalla de Camlan no fue una contienda noble. Fue una carnicería. Amigo luchó contra amigo, y hermano contra hermano. El ideal de la mesa redonda murió definitivamente en ese campo de lodo y sangre. Al caer la noche, un silencio espeluznante se posó sobre el campo. 100.000 hombres yacían muertos. De la gloriosa hermandad de Camelot, casi nadie quedaba en pie. Arturo, gravemente herido, se levantó con la ayuda de su último caballero leal, Sir Bedivere. Contempló la devastación, el fin de su sueño. Y entonces, a lo lejos, vio a la causa de todo, Mordred, de pie entre montañas de cadáveres. A pesar de las súplicas de Bedivere, el deber de Arturo como rey superó a todo lo demás. Él no vivirá para destruir más, dijo Arturo. Tomó su lanza, y con sus últimas fuerzas, cargó contra su hijo traidor. Mordred, al verlo venir, levantó su propia espada y corrió al encuentro de su padre. Arturo atravesó a Mordred con su lanza, un golpe mortal. Pero Mordred, en un último acto de odio desafiante, usó la lanza como guía para acercarse y, con toda la fuerza que le quedaba, asestó un golpe terrible en la cabeza de Arturo, atravesando su yelmo. El traidor cayó muerto. Y el rey, herido de muerte, se derrumbó sobre la tierra ensangrentada de su reino roto. Con su reino en ruinas y la vida escapándose de su cuerpo, Arturo se aferró a una última tarea. Llamó a su lado a Sir Bedivere, el último caballero de la mesa redonda original que quedaba en pie. Le entregó la legendaria espada Excalibur y le dio su orden final: toma esta noble espada y llévala a la orilla del lago. Arrójala con todas tus fuerzas a las aguas profundas y regresa para decirme qué has visto. Bedivere tomó la espada, pero al ver las joyas de su empuñadura y el brillo de su hoja, su corazón falló. Le pareció un desperdicio terrible arrojar tal tesoro. Así que escondió a Excalibur entre unos juncos y regresó junto al rey, diciéndole que había cumplido su orden. ¿Qué viste?, preguntó Arturo. Solo el viento agitando las olas, respondió Bedivere. Mientes, susurró el rey. Ve de nuevo.
Por segunda vez, Bedivere fue y por segunda vez su codicia le venció. Y de nuevo, Arturo supo que mentía. Con una ira febril, el rey lo reprendió por traicionarlo por la riqueza de una espada. Avergonzado, Bedivere corrió a la orilla por tercera vez. Cerró los ojos y, con toda su alma, arrojó a Excalibur en un gran arco sobre el lago. Y entonces, ocurrió el milagro final. Antes de que la espada tocara el agua, un brazo vestido de seda blanca surgió de las profundidades, atrapó la espada por la empuñadura, la blandió en el aire 3 veces, y luego desapareció bajo la superficie. La magia había vuelto a su lugar de origen. Bedivere llevó al rey moribundo a la orilla. De la niebla apareció una barcaza negra, y en ella había 3 reinas con velos oscuros, llorando en silencio. Con infinita gentileza, depositaron a Arturo en la barcaza. Ahora, llévenme a Abelán, dijo el rey con su último aliento, para sanar mi herida mortal. Mientras la barcaza se desvanecía en la niebla, la leyenda dio paso a la inmortalidad. El hombre, Arturo, murió ese día. El reino, Camelot, se desvaneció en la historia. Pero el sueño, el ideal de un mundo gobernado por la justicia, el honor y la hermandad, nunca murió. La historia de Arturo se convirtió en algo más que la biografía de un rey, se convirtió en una promesa. La promesa de que la nobleza y la virtud son batallas que vale la pena librar, incluso si se pierden. En su tumba, se dice que fue escrita una frase en latín, Quiescet Arturus, rex quondam, resque futurus. Aquí yace Arturo, el rey que fue, y el rey que será. Si este video les ha gustado, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Tampoco olviden ver nuestros otros interesantes videos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la leyenda.